Estamos en la penúltima clase, la clase número 9. El próximo jueves estaremos terminando este estudio. Es un estudio a través del cual hemos aprendido cómo se nace de nuevo, cuál es toda la obra que el Señor ha hecho por nosotros, y también hemos aprendido lo importante que es vivir como un hijo de Dios, ¿cierto? Y hemos venido cumpliendo los objetivos que nos trazamos cuando iniciamos este estudio. Estamos ahora iniciando el punto, las necesidades básicas de un hijo de Dios. Las necesidades básicas de un hijo de Dios en el campo espiritual para tener una verdadera relación permanente con el Señor es la de creer y depender del Espíritu Santo. Necesitamos creerlo y necesitamos depender de Él. No lo olviden, depender del Espíritu Santo diariamente. Ya en la clase anterior observábamos el primer punto: creer y depender del Espíritu Santo, disfrutar su presencia y comunión y depender completamente de Él, en la base bíblica de 2 Corintios 13:14. Eso lo explicamos y bueno, si ustedes quieren recordarlo, tienen que entrar a la página, ya están todos estos videos en la página nuestra. El punto número 2 que también estudiamos es creer y depender del Espíritu Santo, porque por ser hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones como el Espíritu de su Hijo. Y allí hicimos mucho énfasis que el Espíritu Santo que habitó en el Señor Jesucristo como hombre aquí en la tierra es el mismo Espíritu que está en nosotros. Seguimos con las necesidades básicas de un hijo de Dios, y el tema que vamos a estar desarrollando es la necesidad de creer y depender del Espíritu Santo. Número 3, creer y depender del Espíritu Santo porque nos ha sido dado, es un regalo por la gracia de Dios a los hijos de Dios como primicia. Y yo me pongo a pensar realmente que el primer regalo más glorioso que hemos recibido después de nacer de nuevo, después de nuestros pecados hayan sido perdonados, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también lo hemos recibido, nos ha sido dado como la garantía del nuevo pacto en Cristo Jesús, e igualmente como la seguridad de la vida eterna. Y yo quiero insistir en esto. Uno puede ser cristiano y puede comenzar a vivir una vida acomodada con el mundo y con el medio ambiente, con la gente con la que se rodea, y olvidarse de las partes fundamentales de su fe, de la esencia misma de la salvación en Cristo. Pero la garantía que tenemos, no solamente para tener la seguridad, sino también para poderlo tener presente siempre, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos creerlo y depender de Él, para que en cualquier circunstancia del diario vivir estemos conscientes de su presencia, estemos conscientes de lo que somos en Cristo, y que si se nos está olvidando en el momento preciso, el Espíritu Santo nos lo recuerda, porque esa es una de sus funciones, recordarnos lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Vamos a examinar la primera cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23. Dice: la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Eso, cuando yo leo ese texto, me bendice mucho, porque toda la creación anhela ese día de la manifestación de los hijos de Dios. Y mire cómo se describe aquí: a la libertad
de la gloria de los hijos de Dios. La misma naturaleza está deseosa de que ese día se dé cuando venga el Señor Jesucristo. Dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, hasta este momento. ¿Qué es lo que la creación siente? La creación misma está anhelando la venida del Señor, pero junto con la venida del Señor está anhelando la manifestación de los hijos de Dios, la gloria de los hijos de Dios. ¿Y por qué tenemos los hijos de Dios esa gloria? Porque nos ha sido dada por Dios el Padre en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. ¿No les parece eso demasiado glorioso? Que la misma naturaleza quiere ver la manifestación, la presencia gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué tenemos? Las primicias del Espíritu. Dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos. Y amados, para poder armonizar diariamente con las verdades de Dios, con el propósito de Dios, con la vida que nosotros debemos vivir, tenemos que depender de la persona del Espíritu Santo. Siempre allí, sabiendo, como vamos a ver dentro de un momento, que el Espíritu Santo está con nosotros, a nuestro lado, pero también está dentro de nosotros. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer, pero lo hace por amor a nosotros, sus hijos. No estamos solos. En segunda a los Corintios, capítulo 1, los versículos 21 al 22. Mire lo que dice. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Se da cuenta? La garantía de no caer en pecado, de no apartarnos, de no vivir una doble vida, es obra de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Pablo estaba hablando a nombre de él y de los judíos, y se refiere a ustedes refiriéndose a los gentiles. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea, Dios es quien nos mantiene firmes en Cristo Jesús. ¿Y lo hace a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted por qué necesitamos creer en el Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo a cada momento? Si nosotros descuidamos la relación íntima con el Espíritu de Dios, vamos a ser presa fácil del pecado, de la carne, de Satanás, del mundo. Y esa es la razón por qué muchos creyentes están involucrados en pecado. ¿Por qué muchos creyentes están involucrados en la mundanalidad? Ellos no quieren hacerlo, pero el problema es que no procuran llenar sus vidas del Espíritu Santo, no procuran tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque Dios ha establecido que nos puede mantener firmes en Cristo, pero a través de su Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu de Dios. Ustedes como hijos de Dios, yo como hijo de Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo las 24 horas. ¿Sí? Ok. Bonita palabra, ¿verdad que sí? Que nos alienta y que nos orienta y nos llena de mayor fe, de más fe. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 5 de segunda a los Corintios. Dice así: es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Algunas veces hay creyentes que se preguntan, ¿esto será cierto? ¿Sí cumplirá Dios eso? ¿Eso también es para mí? Pero observen lo que dice aquí, que el Espíritu Santo nos garantiza
el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre. Ahora escúchenme, si el Espíritu Santo es la persona que me garantiza a mí el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, ¿necesito o no necesito depender de Él? Hermanos, no podemos seguir viviendo una vida religiosa. Necesitamos vivir una vida espiritual. Y el único que hace posible que tengamos una vida espiritual en Cristo es el Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, miren esta escritura tan hermosa. El contenido de ella tiene un profundo significado. Oigan lo que dice. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos viendo el tema de la garantía, de la seguridad, de la certeza, de la firmeza de la obra de Dios en nosotros, que solamente lo hace el Espíritu Santo. Y en este versículo se nos está diciendo que después de haber oído las palabras de verdad, la palabra del Evangelio, y después de haber creído, de haber recibido a Cristo como Salvador, de haber nacido de nuevo, de habernos arrepentido, de haber tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo, cuando ya fuimos hijos de Dios, entonces Él puso un sello de propiedad privada. ¿Están entendiendo eso? Los que tienen propiedades de animales, por ejemplo, hacen un hierro, ¿verdad?, para marcar a sus animales. Y esa marca es un sello que garantiza que ese animal es propio, ¿cierto? También tenemos sellos privados. Yo tengo un sello privado y yo lo uso, y el único que lo puede usar soy yo. Y cuando una persona ve ese sello, sabe que eso es obra mía, que eso lo hice yo. Me estoy haciendo entender que es de mi propiedad. Mire, lo lindo como Dios actúa es que lo hace en diversas formas, y una de ellas, además de llenarnos, además de darnos la comunión, además de darnos su Espíritu para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en el Señor, para dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, también lo ha dado como un sello, en el que tiene el Espíritu Santo, Dios dice: este es mi hijo. Y eso es lo que garantiza que somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Es más, dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo venga, mandará a sus ángeles para tomar a los creyentes de este mundo. Y estos creyentes serán conocidos por los ángeles porque tienen una distinción, porque tienen un sello, porque tienen una señal. Y esta señal es la señal del Espíritu Santo. Es decir, donde un ángel vea la presencia del Espíritu Santo, es seguro que donde está el Espíritu Santo, en el hombre, en la mujer que está el Espíritu Santo, ese es un hijo de Dios que debe ser llevado para estar en la presencia del Señor cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo les parece eso? Él es el que nos garantiza todo. Hermanos, yo les pido restaurar su relación con el Espíritu de Dios todos los días, cada día, rendir sus vidas al Espíritu Santo, que es el único que nos garantiza la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de su venida y de su gloria. Ahí habla también de las arras. Vamos a ver el texto de nuevo para explicarles algo sobre esto de las arras. Dice que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Las arras son la garantía que una persona da en un negocio. Vamos a decir que Luis me quiere comprar este computador y yo le digo, sí, te lo vendo. Entonces yo le digo, vale 400,000 pesos. Y Luis dice, la cuestión es que apenas tengo 200,000. Y yo le digo, yo no te lo puedo dar a crédito, ni tampoco con los 200. Hagamos un negocio, tú me das los 200 como garantía de que tú lo vas a comprar y que ya es tuyo. Cuando me traigas el resto del dinero, entonces te lo puedes llevar. Esos 200,000 pesos que él me entrega son las arras de garantía de ese negocio, de que esa propiedad es de Luis. Yo no la puedo vender, yo tengo que cumplirle la palabra a Luis. El día que Luis venga a mí con los otros 200,000 pesos, ya él, escúchame, él toma posesión ¿de qué? De algo que ya le pertenece, la posesión adquirida. La posesión adquirida de Dios en Cristo Jesús somos nosotros. Nosotros somos una posesión ya adquirida, ya tiene sello. Pero el día que venga el Señor Jesucristo, definitivamente vamos a estar con ellos. Estamos esperando es la venida de Cristo, definitivamente. ¿Y quién cuida de nosotros durante todo este tiempo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a entregar en las manos del Señor Jesús. Bueno, si estamos vivos aquí, ¿no? Pero también Él por su poder nos va a resucitar los que hayamos partido. ¿No les parece eso muy especial? ¿Se gozan? Ok. Es bueno que se gocen, pero también es bueno que afirmen su fe y sus convicciones en estas verdades. Número 4. Necesitamos creer y depender del Espíritu Santo porque nos guía a disfrutar la verdadera y excelente comunión de Dios como nuestro Padre. Es decir, el Espíritu Santo nos involucra en la relación de padre a hijo y de hijo a padre con nuestro Padre Celestial. ¿Tú quieres tener una buena relación con tu Padre Celestial? Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. En primer lugar tenemos Romanos 8. ¿Qué pasó aquí? Romanos 8, ¿ya estamos? Tenemos Romanos 8, versículos 14 hasta el 17. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Díganlo en voz alta. Estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se conocen los hijos de Dios? Porque son guiados del Espíritu Santo. Por eso necesitamos depender de Él. Él es quien nos guía. Y luego dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, para poder hablar con el Padre en una relación de padre a hijo, para decirle papá mío, Abba Padre, necesito la ayuda, la presencia, la acción del Espíritu Santo. Dice, por el cual clamamos, es decir, por medio del cual Él es el que hace que nosotros podamos realmente clamar Abba Padre, pero también Él es el que nos ubica en esa relación con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona que no sea hijo de Dios puede decir Abba Padre, puede decir Dios es mi Padre, pero una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo y vivirlo.
Y el que nos hace no solo decirlo, sino vivirlo, es el Espíritu Santo. Como hijos de Dios. Qué bendición tenemos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Dios lo ha preparado todo, lo ha dado todo. Debemos estar profundamente agradecidos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? ¿Quién nos convence? ¿Quién nos da la seguridad? ¿Quién nos da la certeza que realmente somos hijos de Dios? Ahora escúchame. Si por algún motivo enfriamos la relación con el Espíritu Santo y dejamos de depender de Él, vamos a oír otra voz. Tú no eres hijo de Dios. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Y un hijo de Dios no hace lo que tú haces. Pero al contrario, si mantenemos esa relación con el Espíritu Santo, Él va a dar el testimonio siempre. Tú eres un hijo de Dios. Y te va a dar la seguridad de decirlo. Y tú no te avergonzarás. Y tú no te dejarás arrastrar por ningún viento de doctrina que venga a decirte lo contrario, porque el Espíritu Santo te está dando testimonio a tu propio espíritu que eres un hijo de Dios. ¿Se da cuenta, amados, por qué necesitamos depender del Espíritu Santo? Y luego dice, y si hijos, también herederos. Vaya, no solamente somos hijos, sino que herederos. Y oigan más, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos a Cristo como nuestro hermano mayor? ¿Se acuerdan? Así que Él hereda, pero nosotros también somos coherederos. Heredamos juntamente con Él la bendición de Dios, la gloria de Dios, las herencias de Dios. Pero escuchen esto otro, estamos aquí en un mundo donde se sufre, donde se lucha. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay creyentes que cuando todo marcha bien son fieles al Señor. Pero cuando vienen las pruebas y las luchas y los sufrimientos, ¿qué dicen? No vale la pena, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si Dios ni me escucha ni nada por el estilo? Aquí se nos garantiza a nosotros que también en la vida cristiana que debemos estar preparados para sufrir por Cristo, por el Evangelio, por la verdad de Dios, para ser rechazados cuando sea necesario ser rechazados, para que nos tiren las puertas en las narices, para que hablen mal de nosotros. Y es una bendición que hablen mal de nosotros mintiendo. El problema es que cuando hablen mal de nosotros no estén mintiendo sino diciendo la verdad. Por eso debemos estar dependiendo. El que nos fortalece, el que nos da el poder para poder mantenernos en esa fidelidad con el Señor, es Dios a través de su Espíritu Santo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Cuando Dios hace una obra, una sanidad, un milagro, el que es glorificado mediante esa obra es el Señor Jesucristo. Pero nosotros también recibimos gloria cuando vivimos una vida que glorifica al Señor. La glorificación que nos da el Señor. Eso es especial. Estamos ahora en Gálatas capítulo 4. Ya esto lo hemos estudiado, pero ahora vamos a repasarlo desde el versículo 4. Gálatas 4, 4 al 17, al versículo 7. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que estaba prometido, Dios envió a su Hijo, cumpliendo su promesa, nacido de mujer y nacido bajo la ley, tal como estaba establecido, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, todos, tanto judíos como gentiles. Y ahora dice, y por cuanto sois hijos, ahí está la razón, porque tú eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora observen, por medio de Cristo, y eso es lo que hemos venido enseñando, todo gira alrededor del Señor Jesucristo. Nadie puede estar fuera de Cristo.
Una persona que está fuera de Cristo no tiene el Espíritu Santo. Y un creyente que no está bajo la autoridad del Señor Jesucristo, bajo el señorío de Jesucristo, da evidencia que no tiene una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? ¿Están aprendiendo algo? Eso es para el diario vivir, para nuestra vida en Cristo Jesús. No se nos olvide. Y en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 20, dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Oyeron eso? Escúchenme, para que una persona no cristiana, no hijo de Dios, pueda venir al Padre, necesita al Señor Jesucristo como Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero cuando ya somos sus hijos, que ya estamos en su reino, nadie puede tener una verdadera relación con el Padre sino por medio de ¿quién? Del Espíritu. Dice, tanto los unos como los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. La relación de nosotros como hijos con el Padre tiene que ser en el nombre de Cristo, pero a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos hace ser miembros de la familia de Dios? El estar en Cristo. ¿Pero qué nos hace efectivos miembros de la familia de Dios? El Espíritu Santo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Algunos de ustedes no vienen los martes al estudio, pero ya yo he explicado esto de ser la piedra principal, la piedra del ángulo, el fundamento en Cristo Jesús. Sin embargo, es importante entender aquí que el Señor Jesucristo, para la vida de todo creyente y de la iglesia, de todo el pueblo de Dios, Él es el fundamento, Él es la roca sobre el cual está la iglesia. Pero también Él es la cabeza, la autoridad máxima. Y además de eso, Él es el que nos sostiene a todos, a toda la iglesia. Y todo gira en Cristo Jesús, ¿verdad? Alrededor de Cristo Jesús. Pero la acción de todo esto es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, conforme a las promesas y las disposiciones del Padre que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Por eso es que es necesario estudiar las Escrituras. Se dan cuenta que lo que estamos estudiando aquí es precisamente la palabra de Dios. Y con base en la palabra de Dios estamos diciendo todo lo que realmente estamos afirmando en esta enseñanza. Seguimos con el tema. ¿Cuál es el tema? Necesitamos las necesidades básicas de un hijo de Dios. Vamos al punto número 5. Creer y depender del Espíritu Santo o de Él, porque es el consolador nuestro. Si Él es mi consolador, necesito depender de Él, ¿verdad o no? Dígame. En todo momento de tristeza, en todo momento de dolor, en todo momento de circunstancias adversas, en cualquier momento de dudas o cualquier momento de problemas, cualquier momento de debilidades, de tentaciones, Él es el consolador nuestro. ¿Y qué más? Quien siempre está a nuestro lado y dentro de nosotros. Este pasaje que vamos a ver fue lo que el Señor Jesucristo le explicó a los apóstoles y que hoy ya es una cosa práctica para nosotros. Él nos consuela en lugar de Cristo. Esta es otra verdad que quiero que ustedes tengan en cuenta. El Espíritu Santo ha venido a nosotros en representación del Señor Jesucristo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene a Cristo, pero quien tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, y quien no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Jesús le dice a sus apóstoles: si me amáis, ¿qué cosa hay que hacer? Guardar mis mandamientos. Esa es una característica de todo hombre y de toda mujer, especialmente de todo hijo de Dios, que
verdaderamente ama a Dios, lo demuestra obedeciendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mi palabra. Es la manera de obedecer la palabra de Dios. Y escúchenme, es la manera como Dios ve quién lo ama y quién no lo ama. Cuando Él ve en mí mi actitud pronta para obedecer su palabra, con eso yo le estoy diciendo a Dios que lo amo, y Él está percibiendo que verdaderamente lo amo porque yo estoy obedeciendo su palabra. Y vean la importancia que tenemos. Ahora, para que podamos obedecer la palabra, como dice aquí, el Señor ruega al Padre, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. ¿Ah? ¿Qué dice? Para siempre, para que esté con ustedes para siempre. Y explica: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con, o sea, al lado, y estará con vosotros. Era la promesa que le estaba haciendo, que se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y les aseguró diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y quién vino mientras el Señor Jesús regresa por segunda vez? Vino el Espíritu Santo. ¿En representación de quién? Del Señor Jesús. ¿Les quedó claro? Más adelante va a ser mucho más claro esto que habla el Señor de que el Espíritu Santo es quien lo representa. Veamos aquí. Creer y depender del Espíritu Santo, o sea, de Él, porque nos guía ¿a qué cosa? Dígame, ¿a qué nos guía? Ustedes saben que en este momento histórico de la humanidad, saben que lo que está reinando es la mentira. ¿Sí o no? Nos mienten los papás, nos mienten el presidente, nos mienten los gobernantes, nos mienten los políticos, todo el mundo miente. ¿Sí o no? Díganme, ¿estoy diciendo mentira o estoy diciendo la verdad? Todo el mundo miente. Pero mire que a los hijos de Dios tenemos la garantía de que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. La verdad que viene del Padre, la verdad que viene del Hijo. ¿Para qué? Para que podamos glorificar al Señor Jesucristo como debe ser. Veamos el texto. A los hijos de Dios, escúcheme bien, nos debe caracterizar siempre la verdad. ¿Me lo repiten en voz alta? A los hijos de Dios nos debe caracterizar siempre, ¿qué cosa? La verdad. Gracias por los que respondieron. Gracias por los que se quedaron con la boca cerrada. Quiero verlos a todos decirlo. A ver, ¿qué debe caracterizarnos a nosotros? La verdad. Muy bien, ahora sí, gracias. Eso no se olvida. La verdad debe caracterizarnos. ¿Qué es lo que nos debe caracterizar? La verdad. Y esa verdad viene por la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles algo interesante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, no las podéis sobrellevar, no las van a entender. Todavía no es el tiempo para que la entiendan. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Mire, otro aspecto en la vida cristiana tiene que ver con la obediencia. Toda la verdad tiene que estar en armonía con la obediencia a Dios. El Señor Dios creó a Adán para que lo obedeciera. Pero ¿qué pasó con Adán? Desobedeció y se perdió y nos afectó a toda la humanidad. Luego Dios ve la maldad del mundo y decide
destruir este mundo, ¿verdad? Pero hay una familia, hay una pareja que con la familia, con sus hijos formaban 8 personas. Y esas 8 personas se caracterizaron por obedecer la voluntad de Dios. Muchos años duró Noé construyendo el arca y predicando. Este mundo se va a acabar, va a haber un diluvio. La gente no creía, pero él se mantenía allí. Nunca antes había llovido, pero Dios le dijo que iba a llover y él lo creyó y predicaba eso y lo llamaban loco y se burlaban de él, haciendo un arca donde no había un río ni había mar. ¿No les parece una locura? Pero Noé obedeció y por haber obedecido salvó a la raza humana. Así que por la obediencia de él estamos nosotros, ¿verdad? Posteriormente Dios llama también a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Y por la obediencia de Abraham, por su obediencia, por su fe en Dios, él fue justificado. Entonces Dios le dijo: todas las naciones serán bendecidas en tu simiente. ¿Por qué? Porque obedeció. Cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo, ¿vino a qué cosa? ¿Qué creen ustedes que vino a hacer el Señor Jesús? Ustedes pueden decirme 1000 cosas. Pueden decirme: vino para salvarnos, vino para redimirnos, vino para cambiar este mundo, vino para 1000 cosas. Y ustedes van a decirme la verdad, porque me están diciendo que todo eso lo hace el Señor. Pero la razón número 1 por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para obedecer la voluntad del Padre. Porque el primer hombre, Adán, había desobedecido. Ahora el segundo hombre, Jesucristo, tenía que obedecer. Y él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego se va el Señor Jesús, y el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que obedecer al Padre y al Hijo. Miren lo que dice el texto. Observen bien. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a hacer? Todo lo que el Padre y el Hijo han dicho. Eso quiere decir que el mismo Espíritu Santo está sujeto a la voluntad del Padre y del Hijo, y está aquí entre nosotros para hacer la voluntad del Padre. Óigame, para hacer la voluntad del Padre y para guiarnos a nosotros a hacer la voluntad del Padre. Porque si hay algo que le agrada a Dios, es que hagamos la voluntad de Él, que cumplamos su palabra. Y el Señor Jesús dijo algo más. Dijo: Él, o sea el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire lo que el Señor Jesús está diciendo. Si ustedes quieren glorificarme a mí, necesitan al Espíritu Santo, porque Él me glorificará. Si ustedes quieren rendir una alabanza y una adoración de consagración, de alabanza, de reconocimiento, de gloria para el Señor, ustedes necesitan el Espíritu Santo. Si ustedes quieren hacer algo que glorifique a Dios ante los hombres, ustedes necesitan el Espíritu Santo, porque Él me glorificará. Nosotros a veces pretendemos glorificar al Señor con lo que hacemos en la carne, pero eso no glorifica al Señor. Lo que glorifica al Señor es aquello que hacemos conforme a su voluntad, pero con la ayuda absoluta del Espíritu Santo. Y el Señor está diciéndonos también que el Espíritu Santo tiene la facultad de tomar de Él para darnos a nosotros, para hacernos conocedores de cuál es su voluntad.
Y hay algo más que quiero que observen. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, y os hará saber lo que habrá de venir. Tenemos en la Biblia muchos registros, muchos, en los que el Espíritu Santo advirtió a profetas, a reyes, a apóstoles, las cosas que iban a suceder. De antemano se las decía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no ha cambiado. Si tú tienes una relación con el Espíritu Santo de esa magnitud, Él te hará saber lo que tú necesitas saber sin que Él realmente sepa que va a suceder. Pero Él te lo hará saber, las cosas que van a suceder. ¿No te parece eso demasiado importante para la vida de un hijo de Dios? Dígame, ¿sí o no? El Espíritu de Dios está listo para hacerlo. Y lo hace en aquellos que estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él. Número 6. Creer y depender de Él porque nos guía a toda la verdad. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Sí, es el punto que terminamos, el número 6. Vámonos al número 7. Número 7. Creer y depender de Él porque por su medio podemos hacer morir las obras de la carne y vivir para Dios y no para nosotros. Voy a repetir eso porque quiero que les quede bien claro. Necesitamos creer y depender del Espíritu Santo porque por medio de Él o por su medio podemos hacer morir las obras de la carne, de nuestro cuerpo, y podemos vivir para Dios y no para nosotros. La lucha que tenemos diariamente es que nosotros siempre queremos vivir para nosotros. Somos muy egoístas, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy egocéntricos. Y llegamos a veces a ser ególatras. Ocupamos el lugar de Dios. Nos damos la gloria a nosotros y no a Dios. Y eso es un peligro grande. Pero aquí dice que otra lucha que tenemos es la lucha de la carne, de los deseos de la carne. Y la manera para hacer morir las obras de la carne es por el poder del Espíritu Santo. Vamos a observar cómo nos los enseña la palabra de Dios. Comencemos con Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Primeramente está hablando aquí de nuestra comunión con Cristo, de nuestra unión con Cristo, de nuestra relación con Cristo y también de la obra que el Espíritu Santo hace. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Los que están cómo? Unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, o sea, de Cristo, la ley ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Lo que yo les dije al principio cuando estábamos estudiando este tema. Aquí está la voluntad del Padre de querer salvarnos. Aquí está la obra del Señor Jesucristo de sellar esa salvación. Pero para que yo tenga esa salvación es obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Bueno, y aquí estamos viendo ese cuadro. Observen lo que dice. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Cristo, la ley del Espíritu, o sea, por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se hace efectivo la liberación completa de nuestras vidas? ¿Cómo es que no hay ninguna condenación para nosotros? No hay ninguna condenación porque estamos unidos a Cristo. Y la razón que eso nos lleva a recibir esa bendición es porque por medio de Él, la ley del Espíritu de vida nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Es un trabajo mancomunado de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Precioso, ¿verdad? Pero no podemos desconocer ni tener en poco la obra del Espíritu de Dios. En Colosenses,
Estos dos pasajes que voy a leer no hablan directamente del Espíritu Santo, pero hablan de la conducta que debemos evitar y la conducta que debemos tener. Y esa conducta que debemos evitar, solo podemos evitarla por el poder del Espíritu Santo. Y la conducta que debemos vivir, solo podemos vivirla por medio del Espíritu Santo. Así que observen lo que Dios nos muestra, cómo debe ser la vida de un hijo de Dios. Colosenses 3, los versículos 1 al 5, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida escondida? Con Cristo en Dios, junto con Cristo. Unidos con Cristo estamos en el Padre. Y eso indudablemente es obra del Espíritu Santo. Y luego dice, cuando Cristo, nuestra vida, ¿quién es nuestra vida? ¿Quién es nuestra vida? Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta manifestación que es la que está esperando toda la creación. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, al adulterio, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Hermanos, escúchenme. Nada de eso que dice la Escritura que debemos no hacer, que debemos deshacernos de ello, no tenemos la fuerza para hacerlo. Por eso Dios no nos ha dejado solos y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para lograrlo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos depender del Espíritu Santo? Nadie es capaz realmente de dominar el pecado, de dominar los deseos por su propia fuerza. El único que hace posible que tengamos el poder para vencer los deseos de la carne. Recuerden también cuando les hablé en una ocasión acerca de cómo dominar los pensamientos. Yo no puedo evitar los pensamientos, pero yo puedo evitar obrar conforme a los pensamientos malos. Pero para poderlo evitar, para poderlo hacer, necesito el poder del Espíritu Santo de Dios. Veamos la siguiente escritura, que también va en el mismo sentido. Observen con cuidado. Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos ¿de qué? Señores, óiganme bien. No está diciendo aquí que la ira de Dios vendrá solo sobre los inconversos. Eso es cierto, va a venir, pero no está diciendo sobre los inconversos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? La justicia de Dios se manifestará sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que estábamos mirando en el pasaje anterior. Por causa de estas cosas van a provocar la ira de Dios, el enojo de Dios, la reacción de Dios en contra del pecado en los hijos de Dios, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces está diciéndonos, tenemos que ser hijos ¿qué? Obedientes, no hijos ¿qué? Desobedientes. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó,
una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos, creados a la imagen de Cristo. Pero observen, mire la orden: desechad, desechad, apartaos. Ahora yo me pongo a desechar con mi propia fuerza. ¿Lo podré? Dígame, ¿lo podré? Necesito depender ¿de quién? Del Espíritu Santo para lograrlo. Yo quiero decirles algo. Esto que estamos estudiando es una manifestación gloriosa de la gracia de Dios, que no nos ha dejado huérfanos ni solos, no nos ha dejado a la deriva. Él sabe que nosotros en una naturaleza humana no somos capaces de vivir una vida íntegra para Él. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que tengamos una vida íntegra, de santidad, que le agrade a Él en todo. ¿Necesitamos o no necesitamos depender del Espíritu Santo? Bueno, seguimos con el punto número 8. Creer y depender del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bueno es Dios nuestro Padre. ¿Le dan gracias al Padre? Que mire, qué bueno es con sus hijos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras dudas, en nuestros problemas. Nos enseña a orar como conviene y además intercede por nosotros conforme la voluntad de nuestro Padre Dios. Oigan esto, miren estas tres cosas. Nos ayuda entendiendo nuestras debilidades para fortalecernos. Nos ayuda en la oración para que podamos orar como conviene. Y tercero, intercede por nosotros conforme la voluntad de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. Si alguien como Él hace eso, ¿a quién recurrir? ¿De quién depender? Justo de Él. Veamos lo que dice la Escritura. En Romanos 8 dice, Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora observen, y aquel que escudriña los corazones, ¿quién es aquel que escudriña los corazones? Dios el Padre. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos un intercesor dentro de nosotros que intercede con gemidos indecibles por nosotros. Pero si yo no le doy el lugar que le corresponde en mi vida a Él, ¿cómo voy a disfrutar de esa intercesión por mí? Amados, ¿están oyendo esa excelente noticia? Tú tienes dentro de ti al gran intercesor que gime con gemido indecible y que lo hace conforme la voluntad de Dios el Padre. Y Él te guía en la oración para que ores como debes orar y te ayuda en las debilidades. Amados, ¿de quién necesitamos? Por eso estamos hablando de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestros días. Y la última cita de este punto 8 es Efesios 6, 18. Observen lo que aquí nos enseña. Hay dos cosas que nos enseñan, nos vamos a quedar haciendo énfasis con la segunda, con la primera, perdón. Dice, oren en el Espíritu de vez en cuando. Unas veces sí y otras veces no. ¿Así dice? ¿Aló? ¿Qué dice? ¿Cómo dice?
Dígamelo en voz alta. ¿Cómo dice? Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Debemos orar ¿cuándo? Y en todo momento necesitamos a quién para orar. ¿Y cuántas veces oramos desordenadamente sin tener en cuenta el Espíritu de Dios? ¿Ustedes creen que esas oraciones van a ser respondidas? Porque ¿quién es el que nos acomoda la oración a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande tenemos los hijos de Dios. Lamentablemente muchas veces no los aprovechamos. Caminemos ahora para la página siguiente y seguimos con el mismo tema y entramos al punto número 9. Punto número 9. Y dice, creer y depender del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo, oigan, el Señor Jesucristo lo delegó como Señor para transformarnos de gloria en gloria a su propia imagen. ¿Cuál es la misión que tiene el Espíritu Santo en mi vida ahora? ¿Y quién es? Sí, es transformarnos. ¿Quién le dio esa misión? ¿Quién le dio esa labor, ese trabajo? ¿Quién se lo dio? El mismo Señor Jesucristo. Observen la palabra. Ahora veamos en 2 Corintios 3, 14 al 18. Miren lo que dice aquí. Yo les recomiendo que lean todo este capítulo. Léanlo, todo el capítulo, para que puedan entender mejor todo este capítulo. No es una tarea, pero es algo que les va a convenir leer todo este capítulo. 2 Corintios 3, el versículo 14 hasta el 18. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin, ¿qué cosa? Alzarse, sin quitarse, pues solo en Cristo es quitado. Cuando ustedes lean todo el capítulo, van a descubrir que los judíos a los que se refiere este caso, y también a los gentiles que no tienen a Cristo, leían las Escrituras y no las entendían. Hoy día también hay mucha gente que lee las Escrituras y no las entienden, porque hay un velo de ceguera que Satanás les ha puesto. Y ese velo solo es quitado cuando se convierten a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Observen lo que sigue diciendo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, o dice lo que Moisés escribió, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve o se convierte al Señor, ¿qué le pasa al velo ese? Es quitado. Señores, ese velo lo teníamos nosotros. ¿Algunos de ustedes rechazaron el Evangelio, sí o no? Dígame, ¿sí o no? Leían la Biblia y no la entendían, ¿verdad? ¿Les pasó o no les pasó? Pero cuando se convirtieron al Señor, cuando el Señor los trajo a Él, ¿qué pasó? Comenzaron a entender, porque el velo, porque la venda, porque lo que había que le impedía entender fue quitado en el momento de la conversión. Ahora dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿A qué Señor se está refiriendo? Ayúdenme, ¿a qué Señor se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. ¿Pero qué dice el texto? Que el Señor Jesucristo es ¿quién? Es el Espíritu. Porque así como el Señor Jesús y el Padre son uno, igualmente sucede con el Espíritu. Es una misma persona. Y por eso estoy diciendo que el Señor Jesucristo se fue y mandó al Espíritu Santo como su delegado,
como su representante. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? La libertad, totalmente libertad de todo pecado, de todo, es por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero nosotros todos, judíos y gentiles, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué cosa? Transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿De quién es esa labor de transformarnos a la imagen de Cristo de gloria en gloria? ¿De quién es? ¿De quién es? Y si esa es la labor del Espíritu Santo, necesitamos depender de Él, creer en Él, rendir nuestras vidas a Él. De gloria en gloria nos va transformando a la imagen misma del Señor Jesús. Número 10. Creer y depender del Espíritu Santo porque nos enseña todas las cosas y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Yo me quedo sorprendido. Con mucha frecuencia cuando estoy enseñando la palabra, ustedes saben que yo siempre uso un bosquejo. Y yo me quedo sorprendido cómo en el momento que estoy predicando, el Espíritu Santo comienza a traerme palabra de la enseñanza bíblica que yo no tenía en el bosquejo. Es el cumplimiento de esta palabra. ¿Qué dice esta palabra? El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y a la vez nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Veamos los textos. Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Cristo, representando a Cristo, ¿cierto? A quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Cuántos quieren tener esa relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren realmente oír la voz del Espíritu, enseñándole todas las cosas y recordándole la palabra? Por eso es necesario tener la palabra en abundancia en nuestras vidas. La palabra de Cristo abunde en vuestra vida, dice la misma palabra. Voy a explicar estos dos versículos, porque estos dos versículos los interpretan muy mal muchas personas, y usted posiblemente puede ser una de ellas. Entonces voy a explicar bien estos dos versículos que están en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Vamos con el versículo 20 primero. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Cuando uno lee la primera carta de Juan, especialmente este capítulo 2, se está refiriendo a que en aquel momento la iglesia estaba siendo perseguida por una cantidad de maestros falsos, con doctrinas falsas, requiriendo y engañando a los creyentes con sus errores. Por esa razón, la Escritura dice, todos ustedes, sin excepción, en cambio, es decir, diferente a los demás, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En el punto anterior vimos que el Espíritu Santo nos enseña la verdad y nos recuerda la enseñanza de la verdad. Ahora miren este otro pasaje que tiene que ver con el mismo tema, versículo 27. Oigan bien, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción, y la unción es el Espíritu Santo, que de Él recibieron,
permanece en ustedes. Oigan, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Entonces hoy día hay personas que dicen, yo no necesito estudiar en un seminario, yo no necesito hacer un estudio bíblico, ir donde el pastor que me enseñe. Yo tengo el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo me enseña, que yo no necesito que nadie me enseñe. Eso es tomar un texto aislado del contexto, porque el contexto precisamente está diciendo que estos hermanos no necesitaban que estos falsos profetas vinieran a enseñarles a ellos, porque ellos tenían el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. El que tiene el Espíritu Santo es librado de malas enseñanzas. El que depende del Espíritu Santo es librado de enseñanzas falsas. Y siempre el Espíritu Santo le va a dar testimonio si la palabra es la correcta o no es la correcta. Y le da el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Comprenden eso? Pero nosotros sí necesitamos estudiar la palabra. Aquí estamos estudiándola precisamente, ¿sí o no? Necesitamos estudiar la palabra y el Espíritu nos ayuda a conocerla mejor y nos da la confirmación de la verdad que estamos enseñando. ¿Les queda bien claro eso? Hay otros que dicen, yo no preparo sermón, yo voy al púlpito, abro la Biblia y donde me aparezca, ahí predico porque el Espíritu me va a dar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Díganme, ¿es correcto eso? Y en efecto muchas veces sucede con muchos predicadores. Pero ahora nosotros estamos aprendiendo lo correcto, la verdad. ¿Qué es lo que hemos aprendido? La necesidad de depender del Espíritu Santo. ¿Les quedó claro eso, amados? ¿Les quedó bien claro? Otra vez volvemos al versículo para que no se les olvide. Eso está en Juan, primera de Juan 2:27. Primera de Juan, ¿qué? 2:27. Primera de Juan 2:27. Que les quede bien claro. ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Sí? ¿Algo nuevo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos hemos aprendido? Dios es tan bueno. Mire todo lo que tienen los hijos de Dios nacidos de Dios. Vamos a quedarnos aquí por hoy. La próxima semana vamos a finalizar. Y espero que vengan todos, que vengan con el corazón abierto y dispuesto para ello. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.